¿Qué tal? En este vídeo os voy a explicar cómo se resolvía el primero de los ejercicios de la parte de Excel del examen de mayo. Aquí simplemente se pedía que calcular los porcentajes de comisión que tres agentes de ventas se llevan por los importes obtenidos por la venta de diversos pisos, inmuebles, etcétera, ¿vale? Las comisiones estaban en la columna E y en definitiva aquí, en este rango de aquí de F2 a H4, había que calcular el importe de las comisiones obtenidas por cada uno de los agentes. Entonces, y luego en la columna I, lo que había que calcular era el total de comisión que se llevaban, ¿vale? Por las ventas realizadas. En definitiva, teniendo en cuenta los porcentajes de comisión que varían en función de las zonas, ¿vale? Y el incentivo fijo que se paga a cada uno de estos agentes. Muy bien, aquí en definitiva en este ejercicio lo que se pedía no era tanto hacer el cálculo, que también, ¿vale? Pero es un cálculo muy sencillito, unos cálculos, sino demostrar que sabíais utilizar las referencias relativas absolutas mixtas de celda en fórmulas en Excel. De manera que si realizabais el cálculo, pero y el resultado estaba bien, pero era una fórmula que no podía copiarse a todo el rango correspondiente y dar resultados correctos, esa fórmula estaba mal. Es decir, según como pongas la fórmula, la tienes que repetir columna por columna o fila por fila o incluso en cada celda. Eso está mal, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser una fórmula que arrastrada a todo el rango sea de resultado correcto. En definitiva, eso implica saber usar el símbolo dólar para fijar la columna, la fila o la columna, la fila que se haga falta en la fórmula para que nos dé los resultados correctos en todo rango. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era en este caso la fórmula a aplicar para calcular los porcentajes? Bueno, lo primero de todo, te decía que tenías que aplicar un formato básico. Yo voy a hacer esto un poquito más grande. Aquí voy a aplicar formato moneda. Aquí formato moneda. No le voy a poner decimales, ¿vale? Aquí aplico un formato porcentaje. Muy bien. Aquí también le pongo formato moneda. Luego le pongo unos bordes. Aquí todos los bordes. Y aquí lo mismo, todos los bordes. ¿Vale? Bien. Más o menos ya está. Y ahora lo que voy a hacer es hacer cálculos. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que poner aquí es la siguiente fórmula. Igual a las ventas, el importe por ventas obtenido en la zona A por Ana García por el porcentaje de comisiones a aplicar en la zona A. Pero cuidado, porque tened en cuenta que así como los importes de ventas van variando de columna a columna y de fila a fila, las comisiones, ¿vale?, están todas en la misma columna. Cambian de fila a fila, pero no de columna a columna. Entonces, eso significa que la columna donde están los porcentajes de comisión se tiene que fijar, ¿de acuerdo? La fila no, porque las filas, las porcentajes van cambiando en función de la fila, en función de la zona, ¿vale? Pero son las mismas, ¿de acuerdo?, para todos los empleados. Entonces, para todos los agentes. Entonces, lo que vamos a hacer es ir pulsando la tecla F4, ¿vale?, hasta que veamos que el dólar se aplica a la columna, es decir, a la columna E, pero no a la fila 2. Hacemos un F4, se fija toda la celda, esto es una referencia absoluta, ¿vale? Le vuelvo a dar F4, se nos fija la fila, dólar 2, pero no la columna, eso no es lo que nos interesa, y le vuelvo a dar a F4 y se nos fija la columna, pero no se fija la fila. Esto es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Para que yo, cuando arrastre esta columna, esta fórmula a las columnas de la derecha, la columna E siga siendo la misma, pero cuando arrastre esta fórmula hacia las filas de abajo, la fila 2, ¿vale?, vaya cambiando, porque si no estaríamos multiplicando siempre por 3%, ¿vale?, por la comisión de la zona A, y queremos ir multiplicando por la comisión de la zona B y luego de la zona C, ¿de acuerdo? Entonces hago intro y ahora ya puedo esto arrastrarlo hacia abajo y luego arrastrarlo a la derecha. Y ya tenemos el cálculo realizado, ¿vale? Otra manera de hacer esto, incluso más rápida, es una vez que hemos hecho la fórmula, ¿vale?, seleccionamos todo el rango, hacemos clic en la barra de fórmulas y luego pulsamos la combinación de teclas
control intro, ¿vale? Y se nos copia la fórmula a todo el rango, ¿de acuerdo? Bien. Esto ya os digo, en este caso, esta es la referencia a utilizar, ¿de acuerdo? Podría ser otro caso en el cual, pues a lo mejor necesitaríamos dos referencias mixtas o una referencia, o yo qué sé. Es decir, hay muchísimos casos posibles, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos un ejercicio, por ejemplo, en que haría falta dos referencias mixtas, sería el clásico de las tablas de multiplicar. Lo voy a hacer aquí, ¿vale? Aquí, vamos a ver, no, así, no, vamos a ver, voy a poner 2, ¿vale? Y arrastraré la serie. Pongo hasta 5, ¿vale? Y luego aquí 1, 2 y hasta 5, ¿vale? Y yo querría, pues, multiplicar, obtener el resultado de multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto, y todo y que me saliera en este rango, ¿de acuerdo? En este caso, no sería una referencia mixta y una relativa, sino que tendría que decir, puesto que lo que quiero multiplicar es esto, ¿vale? Que está en diferentes columnas, pero en la misma fila, por esto que está en la misma columna, pero en diferentes filas, ¿vale? Lo que tendría que hacer es igual a esto, para empezar, por esto, uno por uno, y luego tendría que fijarme que todos estos números están en la misma fila, ¿vale? Pero en diferentes columnas. Por tanto, C10, que es lo que se refiere a este 1, C10, lo que tendría que hacer es fijar la fila, ¿vale? Porque todos están en la misma fila, pero no la columna, porque están en diferentes columnas, ¿vale? Entonces le daría F4, F4, ya tengo fijada la fila. Luego me voy a B11, que hace referencia a este 1 de aquí, y tendría que fijar la columna B, pero no la fila. ¿Por qué? Porque todos los números están en la misma columna, pero en diferentes filas. Así que tendría que dar a F4, 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 ya tengo fija la columna, pero no la fila, ¿vale? Hago intro, ¿vale? Selecciono todo, me voy a la barra de fórmulas, control intro y ya lo tengo. ¿De acuerdo? Y veis, cada uno de estos números me da el correspondiente a 5 por 5, por ejemplo, ¿vale? Aquí y aquí, ¿vale? Tengo esto y esto, me da 25, ¿lo veis? Y así con todo. Entonces, en definitiva, se trata de que sepáis utilizar el símbolo dólar y no simplemente hacer cálculos sin más, ¿vale? Si hacéis el cálculo, pero no usáis bien las referencias de celda, en la fórmula está mal. El total líquido era mucho más sencillo en este caso. Era simplemente añadir los 500 euros a la suma de las comisiones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería simplemente suma, ¿vale? Suma de estos tres, ¿vale? Pongo punto y coma y luego también te quiero sumar este de aquí. Pero este de aquí es una celda fija, por tanto lo que haré será fijarla, ¿vale? Le doy a F4 y ya está. Es una sola celda que no debe cambiar ni en columnas ni en filas, por tanto la fijo entera. Es una referencia absoluta, ¿vale? Cierro paréntesis, hago intro, arrastro hacia abajo y ya tengo el ejercicio resuelto, ¿de acuerdo? Hombre, queda mejor si me vengo aquí a vista y quito las líneas de cuadrícula, pero vamos. Y eso simplemente es como se resolvía el ejercicio 1 del examen. Venga, hasta el próximo vídeo.